Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bernardo Gobea y en esta ocasión quisiera contarles un cuento sobre el cuidado del medio ambiente. Este cuento tiene como protagonista a un oso y por supuesto, por esta peculiaridad, el cuento se llama El oso que no era oso. Un oso grande. ¿Han visto alguna vez un osito pequeño? Pues este era grande. Un oso grande, tremendamente grande, completamente de un pelaje muy bonito, color café. Tenía mucho sueño. Y es que resulta que empezaba a acercarse el invierno. A los osos, todos lo sabemos, les encanta el verano, la primavera, andar por ahí alimentándose de todo lo que encuentran, porque los osos son omnívoros y pueden comer plantas, semillas e incluso otros animales. Sabemos que incluso algunos osos se andan comiendo la comida de la gente cuando va a acampar, por ejemplo. Pues a este oso le encantaba andar por todos lados, vivía en un bosque muy bonito y muy famoso, y acá le encantaba andar de aquí para allá, buscando comida, engordando, paseándose. Cuando llenaba de comida esa barrigota grande y redonda, se tiraba en el pasto, en el campo, con las plantitas, a que le diera el sol. Y se quedaba tranquilamente descansando. Si le daba mucho calor se metía al río, agua helada que venía de las montañas, se refrescaba, todo mojado salía y se secaba de ese pelaje bonito hacia el sol. Caminaba por aquí, le encantaban los árboles del bosque en el que vivía, porque si miraba hacia la izquierda, completamente el bosque lleno de árboles. Si miraba hacia la derecha, tupido, pero tupido de árboles por todos lados, y había de todos tamaños, árboles pequeños, muy verdes, árboles medianos, donde el oso, por ejemplo, cuando tenía mucha comezón, se rascaba la espalda. Por supuesto que no tenía mucha comezón muy seguido, solo era de repente. Había por supuesto también árboles más grandes que eran sus favoritos, porque en estos árboles, por lo general, había abejas y no había otra cosa que le gustara más a ese oso de esta historia que comer miel. Se trepaba a los árboles como podía, hacía que se cayera el panal, o de alguna manera se las ingeniaba para que se cayera el panal, sacar la miel y comérsela. Total, que al oso de esta historia, si algo le gustaba en la vida, era su forma de vivir de un oso. En otras palabras, le encantaba todo lo que tuviera que ver con la vida de los osos. Y afortunadamente para él, era uno. Y no había ninguna duda de ello. Y no solo eso. Era el oso más grande y más atractivo de aquel bosque. Pero ese día se dio perfectamente cuenta, porque su cuerpo lo sintió así, que se acercaba el invierno. Y los inviernos, a ningún oso le gustan los inviernos. Si ustedes buscan en internet o buscan en un periódico, se darán cuenta que los osos y los inviernos no se llevan bien. No son amigos, no se caen bien, nada. No se agradan el uno al otro. Ni los inviernos a los osos, ni los osos a los inviernos. Y cuando llega esta época del año, los osos, las más de las veces, buscan un lugar donde pasar todo el tiempo de frío, toda la época invernal, haciendo la segunda cosa que más les gusta a los osos, que es dormir. Pasan esta temporada dormidos. A nuestro oso, por supuesto, que al sentir el frío pensó dos cosas. Una, no le gustaba. Dos, era el momento de pasarse la vida durmiendo. Y ante esta idea perfectamente clara, solo había dos cosas que hacer en los siguientes días. Uno, buscar el lugar indicado para pasarse todo el tiempo dormido. Tenía que ser un buen lugar, cómodo, agradable, cálido, donde si de casualidad se despertaba por alguna circunstancia, pues pudiera dar la vuelta, caminar, rascarse y volverse a acostar.
Lo segundo que había que hacer era alimentarse lo más posible, comer todo lo que cayera en sus manos para engordar algunos cuantos kilos, los cuales bajaría, prácticamente dieta rigurosa, porque dormido no podría alimentarse de nada. Con estas dos ideas muy claras en su cabeza, nuestro querido oso anduvo por ahí, por allá, alimentándose de toda la miel que pudo, de toda la comida que la gente andaba dejando por ahí, se la comía, por supuesto que aprovechaba y se lo comía. No había que hacer eso, pero el oso se lo comía. Y por supuesto de todas las cositas que fue encontrando por ahí. Finalmente, cuando el invierno ya era más rudo, más cansado y difícil de soportar, había que encontrar ese lugar. Y el oso se había esmerado mucho en comerse todo lo que se le atravesaba, pero se había esmerado muy poco en encontrar el lugar indicado. Así es que ese día lo dedicaría por completo a encontrar ese sitio indicado para pasar todo el tiempo del invierno dormido. Buscó entre los árboles los lugares mejor, más agradables, más cómodos, por aquí, por allá, y en una montaña que era de sus favoritas, que sabía que tenía muchos recovecos escondidos, encontró una cueva. Y no era una cueva tan grande, porque hay un problema con las cuevas grandes, se llenan de murciélagos. Y uno podría decir, bueno, un oso puede convivir con los murciélagos como si nada, pero hay un problema con los murciélagos. Se la pasan haciendo del baño todo el día. Y podría estar el oso muy tranquilo dormido y todos los meses que durara dormido estar recibiendo la caca de los murciélagos. Por eso nuestro querido amigo oso no quería tener nada que ver con murciélagos, sino quería una cueva grande. Para su fortuna, encontró una mediana, perfectamente cómoda, que no tenía murciélagos, pero por supuesto que tampoco era tan pequeña para que mi querido amigo el oso no cupiera, porque es difícil estar tantos meses dormido en una cueva en la que no se cabe, es incómodo. Entonces, ya encontrado el lugar indicado, la cueva de tamaño mediano, agradable, confortable, donde uno la podía pasar bien y donde seguramente nuestro querido amigo el oso dormiría muy tranquilo, pues lo tenía todo, porque ya había comido lo suficiente para pasar los meses que duraría el invierno, bien alimentado, cómodo, descansado y en esa agradable cueva. Estaba todo listo, comida y cueva. Y ese oso pasaría los meses necesarios dormido y soñando cosas agradables. Porque también le gustaba soñar al oso. No solo comer, no solo dormir, sino también soñar. Uno de los sueños que le agradaban bastante era el de imaginarse que trabajaba en un gran circo, en el circo más famoso de Europa. Allí hacía de varias cosas. Sí, hacía lo que otros osos hacían. Por ejemplo, se ponía sus patines y daba vueltas por la pista, pero eso lo hacía cualquier oso. Este oso también soñaba que tocaba el piano. Todas las personas querían ir a ese circo porque era famoso en el mundo entero, porque había un oso que no solo andaba en patines por la pista, sino que después tocaba el piano, bailaba y hasta cantaba en inglés. Era uno de los sueños de nuestro oso. Pero tenía otros. También le gustaba soñar que era un astronauta. Un cosmonauta muy famoso también en todo el mundo, que salía constantemente en los periódicos, en entrevistas, y completamente las páginas de internet estaban llenas de noticias de nuestro querido oso astronauta. En su sueño estaba unos días de ponerse su traje, de ponerse su escafandra o casco espacial, subirse en un cohete y viajar a Saturno. Eran los sueños del oso. Y de soñar cosas que le agradaban tanto, el oso empezó a enflacar porque los días pasaban. La cueva era cómoda y finalmente llegó el día que el invierno terminaba. Y el oso lo sabía por instinto. Su cuerpo empezó a reaccionar. Sentía un hambre de oso. Poco a poco
comenzó a despertar. Se estiró. Su cuerpo grande de oso. Y cuando ya estaba listo, pensó que 5 minutos más no le caerían mal. Se volvió a acomodar. Y 5 minutitos más se volvió a quedar dormido. Después de los 5 minutos, que el oso sabía que se los podía regalar, que podía tomarse 5 minutos, pero no más porque ya tenía mucha hambre, pensó definitivamente en levantarse. No cabía muy bien porque su cueva, a pesar de ser mediana, era difícil que cupiera ya puesto en pie. Pero lo hizo. Y era el momento que esperaba. Tenía mucha hambre, quería salir nuevamente al bosque, ver árboles, ver todo y salir inmediatamente a buscar comida. ¿Qué tal un rico tarro de miel? Él pensaba que metería su garra entre las abejas, y aunque lo picaran, no le importaba que las abejas lo picaran. Total, era grande y fuerte, y por mucho que lo picaran las abejas, a él no le importaría. Metería su garra en el panal, sacaría mucha miel, embarrada de miel hasta el codo, abriría grandes hocicos, y se atragantaría de miel. Después, por supuesto, quería espantar a los turistas. Cuando estos dejaran su comida, él se acercaría y los turistas por allá muertos de miedo, gritando: ¡Un oso! Y él, por supuesto, que no quiere hacerle daño a la gente, solo quiere espantarlos para que dejen la comida. Se imaginaba que la gente dejaría ahí un rico mole, con un pollito ahí en el platito de mole, y se llenaría su hocico de oso de mole. Imaginaba también un rico pastel de chocolate, y unas 20 tortas de carnitas, y unas 15 quesadillas con queso, y chicharrón, y salsita verde, y frijolitos, y un agua de plátano. Todo eso imaginaba, pero había que salir de la cueva, vamos, ¿no? La comida no iba a llegar a él. Su cuerpo, pese a que él ya tenía mucha hambre, su cuerpo estaba tieso, había dormido muchos días, le temblaban un poco sus patitas de oso, pero finalmente salió, medio torpe, abrió bien los ojos, miró hacia un lado y no miró nada. No había nada, no había nada. Hacia el otro lado, igual, nada. Y cuando digo nada, me refiero a que él se había metido en esa cueva, en un bosque lleno de árboles, lleno de vegetación, lleno de animales, pájaros, todo, miel, turistas, lo que sea. Y al salir y mirar hacia un lado, no ve nada. Pero nada en el sentido de que no había nada. No había árboles, no había plantas, no había vegetación, no había flores, no había animales. No había nada. Nada. A nuestro amigo el oso le extrañó bastante. ¿A dónde se habían ido los árboles? ¿A dónde se habían ido los pequeños, los medianos, los grandes? ¿Quién los había arrancado? Parecía que alguien los hubiese arrancado uno tras otro, tras otro. El oso volteó hacia el otro lado y exactamente la misma imagen. 0 árboles, ni uno solo. Tal parecía que estaba parado frente a un desierto y no frente a su bosque, al bosque en el cual había nacido, crecido y sido feliz, y de repente sale y no hay nada. Le extraña. Comienza a caminar torpemente, durmió mucho y tenía mucha hambre. Camina y a su paso no encuentra nada. Avanza y camina más, empieza a asustarse, le preocupa y no encuentra nada. Ni siquiera un Oxxo en el cual comprarse 2 hot dogs y un refresco gasificado y carbonatado. Nada. Además del hambre,
la preocupación de qué había pasado con todos esos árboles. Sigue caminando, llega la noche y él sigue caminando. Al día siguiente, con el sol a cuestas, lo mismo. El bosque pelón, sin árboles. Camina, camina, llega la noche y durante la noche sigue caminando y caminando, ya con un grado de desesperación de dónde está todo. Al día siguiente camina y camina, y él quiere llegar a un lugar donde haya un árbol. No se detiene, no descansa, ya durmió mucho, tiene hambre, sigue caminando. Y finalmente, al quinto día de andar y andar y andar, sin descansar, al quinto día, a las 3:15 de la tarde, y eso lo supo porque miró a lo lejos y ahí estaba una fábrica que tenía un reloj enorme y marcaba las 3:15 de la tarde. Esa fábrica tendría grandes chimeneas por las cuales salía un humo espeso, denso y negro, y mucha gente entraba a trabajar. Yo no sé a qué. El oso, en una primera instancia, no sabía por qué tanta gente entraba a ese lugar. Nosotros sabemos que a trabajar. Llevaban cascos y overoles. Y cada una de esas personas era exactamente igual a la otra. Nada las distinguía. No parecía haber un dejo de humanidad o de personalidad. Todos entraban ahí. El oso, intrigado, porque cuando él se fue a dormir no había fábrica y había árboles, se acercó. Y se acercó. Tenía mucha curiosidad. Cuando ya estaba tan cerca, notó dos cosas. Una, que la gente que entraba a esa fábrica con sus cascos y sus overoles no se espantaban al ver al oso. Esto le extrañó porque usualmente los humanos al ver un oso se espantan y salen corriendo. Pero estos no. Entraban casi con la mirada al piso, agachados, encorvados, como robotizados, y no se dieron cuenta que estaba un oso. Entraba uno detrás del otro. Así es que nuestro querido amigo el oso se acercó más. Los olió y estaba a punto de preguntarle a alguno de ellos qué era todo esto, dónde estaban los árboles, qué había pasado, cuando el capataz de la fábrica lo vio. Y le dijo: ¡Hey! Tú, ven acá, ¿qué te crees? ¿Qué te estás creyendo? ¿Dónde está tu overol? ¿Dónde está tu casco? Tienes que entrar a trabajar. El oso no entendía lo que estaba ocurriendo, porque él estaba hablando. Lo que sucedió es que aquel capataz pensó que el oso era un obrero de aquella fábrica y tenía que entrar a trabajar como todos los demás. Nuestro amigo el oso, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, pensó que de esa manera se enteraría lo que había sucedido con sus árboles y su bosque, de tal manera que se puso el casco, el overol, unas botas, y entró a la fábrica. Al estar ahí, se dio cuenta que esa fábrica lo que hacía era, iban algunas personas, talaban los árboles, los llevaban a la fábrica y ahí entraban esos árboles en unas máquinas. Entraba un gran árbol de un tronco enorme en una máquina y de repente salía convertido en un palillo de dientes, en una mesita de madera para el té, en una sillita chiquita para los bebés, o en una silla grande, o en una mesa grande para que coma toda la familia, o en un librero, y así. Pero el asunto es que todos los árboles del bosque iban a dar a ese lugar y salían convertidos en otra cosa, y lo peor es que su bosque se quedaba completamente sin árboles. Y todos los animales que vivían ahí, incluyéndolo a él, pues ya no tendrían dónde vivir. Así es que el oso pensó que lo mejor que podía hacer era ponerse en huelga, es decir, no trabajar. Pero no solo él sabía que era grande, fuerte y que la gente le tenía miedo. Así es que si se paraba delante de los otros obreros a la hora del descanso, del lunch, de la torta, y los convencía de que no trabajaran, igual y le hacían caso. Con esta idea en su cabeza, a la hora del receso, a la hora del lunch, se paró delante de todos los obreros de la fábrica y les explicó y les dijo y les contó que ya no había que trabajar, que se iban a huelga. Algunos obreros estuvieron de acuerdo y lo apoyaron. Otros
no querían dejar de trabajar, querían seguir talando árboles, pero el oso se enojó, los miró atentos, sus ojos se inyectaron en sangre, y el oso, abriendo su hocico y mostrando sus dientes, convenció perfectamente a todo el mundo. Ya no hubo alguien que dudara, que pensara que mejor no. Para nada. Todo el mundo se convenció. Y todo el mundo, todos los obreros, me refiero, estuvieron perfectamente de acuerdo en hacer huelga. Y ya estaba. A la hora que sonó la campana, el timbre, el señalamiento por un silbato, que tenían que regresar todos a trabajar, pues nada, nuestro querido oso, que lideraba la huelga, se paró delante de todos ellos, cruzó los brazos y dijo que ya no trabajarían más. Y los demás obreros detrás de él hicieron exactamente lo mismo. Se pararon, cruzaron los brazos y dijeron que ya no trabajarían más. Entonces el capataz le dijo al líder de los huelguistas, a nuestro querido amigo el oso, que fuera y hablara con el dueño de la fábrica. Que él ya no tenía nada que hacer, pero que el oso fuera y hablara con el dueño de la fábrica. Nuestro amigo el oso fue, entró a la oficina del dueño de la fábrica y le dijo lo que estaba pasando. Que su fábrica estaba acabando con todos los árboles del lugar y que él no estaba dispuesto a tolerar esto. Pero el dueño de la fábrica le dijo que en realidad no era el dueño realmente, que él simplemente lo había contratado para que estuviera en esa fábrica y se encargara de que la producción fuera lo mejor posible. Que él en realidad era un empleado y que si el oso no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, pues que en realidad no tenía que hablar con él, sino que tenía que hablar con otra persona que se encontraba en una oficina y que esa oficina no estaba ahí, cerca a lo que fue una vez un bosque, sino que esa oficina se encontraba en la ciudad cercana. Que fuera con él, que fuera con esa persona y le expusiera su situación, que él lamentablemente no podía hacer nada. Y bueno, mientras esto no se arreglara, seguiría la huelga. Con esta idea clara en la cabeza, pues fue el oso, se subió en un auto, no sabía manejar muy bien, pero se fue a la ciudad cercana a hablar con el supuesto dueño de la fábrica. Al llegar ahí, a la oficina, que estaba en un edificio muy alto, con ventanas muy limpias, muy grandes, y desde las cuales se podía ver gran parte de la ciudad, al llegar a la oficina, primero lo atendió una secretaria que le extrañó un poco el atuendo de nuestro querido oso, porque primero pensó que no era un oso, sino un humano, muy grande, muy peludo y un poquito feo. Pero no le importó más allá de eso. Por fin, el oso entró a la oficina donde estaba supuestamente el dueño de la fábrica y este le explicó, lo escuchó perfectamente atento, incluso pudo entender lo que estaba pasando, que el oso y los demás animales se estaban quedando sin un hogar, que esos árboles eran su hogar, lo entendió, incluso le dijo que estaba completamente de acuerdo con él y que si fuese decisión de él, lo apoyaría. Pero resulta que él tampoco era el dueño de todo esto, que simplemente alguien más lo había contratado para que él contratara una persona y pusiera una fábrica y talaran los árboles, pero que él no lo podía detener porque él había contratado otra empresa más grande, más importante, que estaba en otro país y que pues él no podía hacer nada, pero que sin embargo lo apoyaba. El oso, muy desconcertado, no sabía entonces a quién acudir. Pero esta persona le dijo en qué país, en dónde estaba esa persona que sí era dueña de todo esto y que esa persona sí podía hacer y evitar que siquiera la tala de árboles. El oso ya tenía la información entonces del verdadero dueño de toda esta fábrica y de toda esta empresa transnacional que hacía que quitaran todos los árboles de su bosque. Con esta información y con la dirección apuntada en su garra, pensó que lo mejor que podía hacer es ir y hablar ahora sí directamente y cara a cara con la persona responsable. Tomó un avión, llegó a ese país que era muy extraño y la gente hablaba un idioma diferente, pero al oso no le importó porque de todos modos él pues no hablaba muy bien.
Se fue a un hotel, estuvo ahí toda la noche, pensando qué decir al día siguiente. Finalmente, cuando amaneció, se puso su overol, su casco y salió a la calle. La gente pensaba que se trataba de un obrero como cualquier otro y no le ponían mayor atención. Y es que en las ciudades grandes en realidad es difícil que te pongan atención, por muy extraño que te veas, por muy grandote que estés y por muy peludo. Así es que pasó desapercibido. Llegó entonces hasta la gran oficina, que no era otra cosa sino uno de los edificios más grandes de la ciudad. Subió al ascensor y llegó al piso 575. Ahí lo atendió una recepcionista muy bonita y muy simpática. Y el oso se sentó en un pequeño sillón esperando a que lo dejaran entrar y hablar con el jefe, el gran jefe, el que parecía ser el gran jefe principal. Finalmente entró. Le sorprendió lo enorme de su oficina. Tenía un escritorio casi de 10 metros y unos hermosos ventanales por los cuales se veía la ciudad. El oso se acercó y le explicó todo, le dijo claramente todo, que los árboles, que la deforestación, que todos los animales del bosque se quedarían sin hogar, y él puso a detalle cada una de las circunstancias. Pero el gran jefe, el gran dueño de esta empresa, no le importó. Dijo que él se estaba volviendo multimillonario con todos los ingresos que se estaban obteniendo y que no solo tenía esa fábrica en su bosque, que tenía 175 fábricas parecidas en todo el mundo y que pensaba abrir ese año por lo menos otras 50. El oso le dijo que eso no podía pasar. Entonces, mientras una idea pasó por su mente, como era un oso grande, agarró al dueño de la empresa y se salió corriendo. Se fue, nadie se dio cuenta, por más que gritaba, no pudo hacer nada, nadie los pudo detener y se fueron. Nadie supo qué pasó entonces. Lo buscaron por la ciudad unos días, lo buscaron otros días, anduvieron investigando, pero nadie sabía qué había pasado con el gran empresario y aquel tipo, aquel obrero que lo había secuestrado. Se hicieron investigaciones, pero nadie sabía bien qué pasó. Finalmente, yo les puedo contar que días después, el oso llevó al gran empresario a su bosque. Pero como estaba completamente lleno de árboles, el oso lo llevó a la única parte en la cual todavía había árboles, plantas, flores, un hermoso río y todo tipo de cosas. Y ahí lo dejó. El empresario, el gran empresario, al principio estaba muy desagusto, pero poco a poco le empezó a encontrar el gusto al lugar. Por ejemplo, cuando el empresario tenía mucha hambre, pues el oso le acercó un panal completamente lleno de miel, y aunque le picaron las abejas, el empresario también se llenó su mano de miel y la probó. Y jamás había probado algo tan dulce y rico. Toda la vida había comprado miel, pero de tarros, y que no sabía igual. Y poco a poco el empresario le empezó a agarrar el gusto a subirse a los árboles. Si le daba comezón, se rascaba en los árboles medianos. No se tenía que rasurar, no se tenía que poner ropa incómoda. Y aunque al principio estaba muy enojado y muy desagusto con lo que había hecho el oso, poco a poco y al pasar los días se empezó a acostumbrar a vivir en el bosque. Le fascinaba la miel y cuando tenía calor se metía al río, nadaba, se mojaba las barbas, que vaya, que le habían crecido unas largas barbas, el cabello también, y eso que él pensaba que estaba a punto de quedarse pelón. Y no, le empezó a crecer una larga cabellera ondulada, empezó a sentirse más fuerte, adelgazó, comía mucha miel, comía muchas cosas muy ricas y empezó a descubrir que en realidad le encantaba el bosque y que ya no iba a permitir que su fábrica siguiera talando los árboles porque se acabaría el bosque. Y de esta manera empezó a pensar y a recapacitar. No solo se hizo amigo del oso, sino que mandó cerrar todas sus fábricas, todas las que tenía en todo el mundo. Renunció a esa vida y a partir de eso se quedó a vivir en el bosque, hizo su casa de madera como pudo en los árboles o en la cueva. De repente, cuando llegaba el invierno, se metía también en una cueva, la buscaba, porque en la cueva del oso no cabían los dos. Así es que él también se puso y se dedicó a buscar su cueva donde pudiera pasar el invierno. Y ya nadie jamás volvió a llegar a ese bosque a talar árboles.
Y así termina la historia del oso que no lo era. Gracias.